Vídeo número 178 de 365. Hoy os voy a hablar del autoperdón y os voy a dar las 7 claves, los 7 pasos, mejor dicho, hacia la posibilidad de perdonarse a uno mismo cualquier cosa. Muchos de los que me seguís desde hace tiempo sabéis que el perdón, tanto el perdón que damos a los demás como el perdón que nos damos a nosotros mismos y también el hecho en sí de pedir perdón a los demás es algo central en mi filosofía de vida. Y algunos de vosotros, los que no hace tanto que me conocéis, pensaréis, bueno, este tío no habla de la felicidad, ¿qué tiene que ver? El perdón y el autoperdón con la felicidad, pues tiene que ver muchísimo, porque es imposible poder desarrollar una felicidad que es igual también a una paz interior cuando hay cuestiones de rencor, de resentimiento o de autorrencor y autorresentimiento, y cuando hay asuntos pendientes. Es muy difícil si no se trasciende todo el pasado que la vida pueda despegar, que pueda seguir hacia adelante. Nos vamos a encontrar siempre con esas partes negras de nuestro pasado tirando de nosotros hacia atrás y no permitiendo que nuestra vida pueda seguir hacia adelante como es debido. Este post que escribí en mi blog hace unos días causó mucho revuelo. O sea, le gustó a mucha gente y a mucha gente le sirvió y a mucha gente le ha dado el ánimo suficiente como para intentar perdonarse aquellos errores, aquellas faltas que pudieron cometer en el pasado porque ya están quemadas, ¿no? Cansadas. Y es uno de los efectos más destacables que provoca esa ausencia del perdón, ¿no? Esa sensación de agotamiento, esas ganas de liberación, esas ganas de quitarte ese peso de encima. ¿Qué me he encontrado yo a lo largo de todos estos años? Pues que es más fácil, no es fácil, pero es más fácil perdonar a los demás que perdonarnos a nosotros mismos. Y yo creo que esto es así. Mi teoría es que esto es así porque solemos ser más duros, más severos y a veces más crueles con nosotros mismos que con los demás. Y esto es así también porque nosotros, mejor que nadie, conocemos nuestras sombras, conocemos nuestras partes malas y nos tratamos con una dureza y nos castigamos también con una dureza mayor que con la que podríamos castigar a los demás. Y esto es uno de los motivos por los que cuesta tanto perdonarse y al fin y al cabo también pues cuesta menos perdonar a los demás. Además, cuando nosotros perdonamos a otra persona, también hay ahí una cuestión de una liberación interesada, ¿no? Yo voy a perdonar a esta persona y me quito esto ya de la cabeza y que esa persona luego siga con su vida y yo seguiré con la mía. Claro, ese efecto no lo tenemos en el autoperdón. No nos podemos liberar de nosotros mismos. Siempre estamos unidos a nosotros desde el principio de nuestra vida hasta el final de la misma. Entonces también aquí aparece otra cuestión también muy importante, ¿no? Que es como somos ese animal, ¿no? que tropieza varias veces en la misma piedra, pues nos fiamos poco de nosotros mismos. O sea, no pasamos con nota la cuestión de la autoconfianza y nos cuesta perdonarnos porque, claro, es como si tuviéramos al lado una persona que nos falla continuamente y que nosotros hacemos el costoso ejercicio del perdón con esa persona, pero esa persona nos vuelve a fallar una y otra vez, pues llega un momento en que en lugar de decir te perdono, nos dan ganas de decirle vete a la mierda o vete a tomar por saco. Claro, eso cuando llega el momento del autoperdón pues se nota muchísimo. Pero se trata de no saltarse para mí, para llegar al autoperdón completo se trata de no saltarse ninguna de las fases ni de los pasos necesarios para que ese autoperdón sea completo. Hay que hacer las cosas bien, porque si lo hacemos bien, si cumplimos con todos los pasos desde el primero hasta el último, tendremos la sensación legítima de que bien podemos merecernos ese autoperdón. Y también aquí entra en juego una cosa que es muy importante, que es que no perdonarnos no nos hace mejores personas. Y esto es algo que a mí me pasó también en el pasado. Yo en el pasado me porté regularmente con algunas personas sin necesidad, quizá. Y consideraba que el autoperdón era injusto, que yo no era nadie para perdonarme. Claro,
esto tenía sentido hasta que las personas implicadas me perdonaron, ¿no? Y yo pensaba, coño, ¿por qué me sigo sintiendo mal entonces, no? O sea, esto ya no era una cuestión de legitimidad, de decir quién soy yo para perdonarme. Si la otra persona me ha perdonado, ¿por qué no? ¿Por qué no podría yo perdonarme a mí mismo? O sea, no tenía mucho sentido. Entonces empecé a explorar y a reflexionar muchísimo y a meditar larguísimas horas, cientos de horas sobre todo el tema del autoperdón. Y me puse a mí de conejillo de indias. Intenté averiguar si el autoperdón era posible en mí, teniendo yo una idea súper idealista del perdón y de la justicia. Y al haber yo roto mis propios estándares de justicia para con los demás, pues entendí que si yo era capaz de autoperdonarme, seguramente sería posible solo si realmente había logrado entender o completar lo que eran los entresijos del autoperdón. Y de ahí empecé a desarrollar, pues, no un sistema, pero sí una especie de guía burros, una serie de pasos a cumplir para poder completar ese autoperdón y para poder sentir por fin esa legitimidad, o sea, ese derecho al autoperdón. Y son los pasos que os traigo hoy aquí, que son 7 y que son los siguientes, no me enrollo más. Os cuento primero cómo los escribí en el blog y luego los desarrollaré un poquito, que es básicamente lo que me ha pedido muchísimas personas a través del correo electrónico o de mensajes privados en mi perfil de Instagram, que es por donde normalmente es más fácil contactar conmigo. El primer paso es el siguiente. Dice así. 1. Te das cuenta de que has metido la pata y aceptas tu error. Pero lo aceptas de verdad, sin excusas ni justificaciones. Claro, si nosotros observamos nuestro error, pero empezamos a decirnos cosas como, bueno, ¿y qué remedio, no? ¿Y qué posibilidades tenía? Bueno, la otra persona también exageró, bueno, no fue para tanto. Vamos a tener muchas dificultades para acceder al siguiente paso y al siguiente y al siguiente. Lo primero es aceptar la cagada y punto. Si no aceptamos ese error, será imposible que sintamos el dolor necesario, que sintamos la culpa necesaria. Y es que para llegar al autoperdón completo, la culpabilidad tiene que liberarse también al completo. Y eso es algo que a la gente no le gusta. No le gusta sentirse culpable por nada. La gente lo que hace constantemente es proyectar la culpa hacia afuera, ¿no? Proyectar la culpa hacia otra persona, proyectar la culpa hacia la sociedad, proyectar la culpa hacia los padres, proyectar la culpa hacia la escuela, proyectar la culpa hacia la educación que uno ha recibido, proyectar la culpa al propio funcionamiento del mundo que me lleva a cometer faltas, errores o pecados que yo en el fondo pues no tendría por qué cometer, pero claro, es que el mundo es así como es. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así y esto es lo que hay. Cuando estamos con estos fandangos lo tenemos jodido. Si queremos llegar a liberarnos completamente de ese autorresentimiento, de ese autorrencor y de ese, al final, lo que puede pasar, que es que acabe desarrollándose un odio hacia uno mismo, pues tenemos que sentirnos culpables por ello. Y de aquí viene el número 2. El paso número 2 es que dice así: te sientes como una mierda y entiendes el daño que has hecho. Hasta que no te sientes lo suficientemente mal por el daño que has hecho a otra persona, no eres consciente del daño real que has hecho a la otra persona. Hay muchos individuos que intentan expiar un poquito esa culpa a través de la minimización del daño que se ha hecho a los demás, ¿no? Y aquí es cuando decimos, bueno, es que es un exagerado, es que es extremadamente sensible, es que la otra persona ha hecho un drama de esto, sí, yo me he equivocado, pero tampoco es para tanto, ¿no? Y aquí esta cuestión tan egótica, tan miserable realmente, porque a cada uno le duelen las cosas como le duelen, oye. Y hay personas con un grado de sensibilidad mayor que otras, y eso nosotros no podemos entrar a juzgar esas cuestiones. Que a mí me importe un huevo que me critiquen, no me da derecho a ir criticando a los demás, ¿no? A mí que me envíen un correo, un mensaje diciéndome que no les ha gustado alguno de los vídeos, alguno de los mensajes o posts que yo he hecho, a mí me la refanfinfla muchísimo. No, pero eso no me da derecho a mí, ni me crea una apetencia por tratar así a los demás. Yo debo tener en cuenta la sensibilidad máxima de cada persona y debo hacer el mejor de los ejercicios de empatía y asertividad para no ir hiriendo a las demás personas. Y esto es algo que está como de moda, ¿no? Que
No, pues que se aguante, ¿no? Que se aguante, no, esto no funciona así. Entonces, cuando estamos en esta postura, claro, no nos sentimos lo suficientemente mal como para que nos nazca una motivación a través del motivo de intentar liberarnos de esa culpa, ¿no? de ese dolor. Y es lo que hace que todo el ejercicio en sí del autoperdón nos dé como pereza, ¿no? Y decimos, del autoperdón, pues nada, se puede seguir adelante con esto. Y también es cierto que hay muchas personas que viven con asuntos del pasado sin resolver, sin perdones que dar y sobre todo sin perdones que darse a uno mismo y que piensan que pueden seguir viviendo así, ¿no? Y la cuestión es que sí, que se puede seguir viviendo. Coño, mañana va a salir el sol, seguramente, y añadiremos un día más a nuestra vida, pero cuando nos acostumbramos al olor a mierda, eso no quiere decir que sea la mejor forma de vivir. ¿Entendéis? ¿Veis por dónde voy? O sea, que nos observemos desde fuera, acumulando días en nuestra vida y haciéndonos mayores y más o menos trabajando y más o menos teniendo relaciones buenas con la gente y más o menos así, en este plano no quiere decir que esa sea la mejor forma posible en la que podríamos vivir. Y que podamos sumar un día más en nuestras vidas con cosas que perdonar o con cosas que perdonarnos a nosotros mismos, no quiere decir que tengamos que vivir así a la fuerza. Hay otra posibilidad, posibilidades mucho mejores, como no tener asuntos pendientes con nadie y no tener tampoco asuntos pendientes con nosotros mismos. Es importantísimo abrirse a lo que es, ¿no? Aceptar lo que hemos hecho, sentirnos mal, no tener miedo de sentirnos mal, no tener miedo de sentir culpa, porque eso irá generando ese germen, ese plantar de semillas que finalmente acabará dando con cosas muy, muy buenas, como veréis en los siguientes pasos. El paso número 3 dice así: reflexionas largo tiempo sobre tu error y descubres que podrías y querrías haber actuado de otra manera. Así aprendes, sacas una lección. Cuando estás en este punto, cuando realmente ya has aceptado el error, ¿no? Cuando ya te has sentido lo suficientemente mal y has cargado con ese daño que has hecho a los demás, ¿no? Que se está convirtiendo en un daño que estás sintiendo tú, que te estás haciendo a ti mismo, es inevitable, a poco que queramos afrontar la verdad y las fases naturales de este comportamiento de la vida, es normal que empieces a darle muchas vueltas y empieces a pensar mucho en ello. Y a poco que seas un poquito humilde, pues empiezas a contemplar la posibilidad de no haber hecho lo que hiciste, ¿no? Empiezas a decir cosas como: ¿por qué cojones dije eso? ¿Por qué hice eso a la otra persona? ¿O por qué tomé esas decisiones? ¿Por qué tomé esa elección? ¿Por qué actué de la manera en la que actué? Podría haberlo evitado. Entonces ahí se abre un camino muy bonito, que es el de decir, pues mira, ahora no puedo cambiar el pasado, pero si me volviese a enfrentar a una situación así, pues podría actuar de una forma distinta. Podría tomar otro paquete de elecciones y de decisiones. Y entonces te das cuenta de que ese error del pasado puede ser el germen de muchos aciertos del futuro. Y ahí ya empiezas a ver esos episodios no como situaciones y contextos malditos, horribles, a olvidar, sino como sucesos de los que aprender muchísimo, ¿no? Y empiezas a percibir como una especie de agradecimiento por ese episodio tan jodido, ¿no? Tan peliagudo. Y empiezas a entender que incluso cuando las cosas van mal, normalmente siempre se puede sacar algo positivo de ello. Y entonces ese suceso, pues ya empiezas a sentir que bien puede tener un sentido en tu vida. Bien puede colocarse como una piedra angular de tu siguiente y quizá definitiva filosofía de vida. Y puedes percibirlo como algo duro, pero bueno al fin y al cabo, que puede dar cosas buenas. El paso número 4, el siguiente, dice así: intentas arreglar o aliviar el daño hecho. Pides perdón al otro o te pides perdón si tu error tiene que ver con algo que te has hecho a ti mismo. En el punto número 4 lo que se intenta decir es que siempre hay que intentar aliviar el daño hecho. Que a veces sí es imprescindible pedir perdón, pero yo qué sé, si por ejemplo le hemos hecho una putada a alguien y le hemos
hemos hecho que perdiese dinero, pues hay que intentar recuperar ese dinero y devolvérselo, ¿no? Y decir, lo siento, ¿no? O si alguien nos ha dejado un libro y se lo hemos perdido, ¿no? O lo hemos dejado a la intemperie y se ha mojado, no se trata solo de pedir perdón, sino de intentar encontrar ese mismo libro y agregar una caja de bombones de paso, ¿no? O sea, intentar compensar un poquito los errores que hemos hecho. Si nosotros mismos, con nosotros, nos hemos visto dilapidando todo el dinero que íbamos ganando, pues una forma también de acceder más fácilmente a ese autoperdón, porque esto es algo que nos hemos hecho a nosotros mismos, pues es intentar abrir, yo qué sé, una cartilla de ahorro, o hacer una hucha, o tratar mejor el dinero. O ya de paso vender un par de cosas que no usemos y coger ese dinero para meterlo también en la cartilla de ahorro debajo de una baldosa. Eso ya a mí me da igual. Pero es importante intentar compensar el daño hecho a través del perdón, por supuesto, pero no dejarlo solo ahí. Intentar compensar el daño que hemos hecho. Esto es importantísimo también porque nos ayudará a sentirnos mejor y a poder acceder a los siguientes pasos. El número 5 dice así: haces propósito de enmienda. El paso 5. Tomas la resolución firme de no volver a repetir ese error y te prometes el mayor de los esfuerzos para conseguirlo. Este es primordial. Como he comentado al principio del vídeo, sería muy difícil perdonar a alguien que está incurriendo en el mismo error, en la misma falta hacia nosotros todo el tiempo. Llegaría un momento en el que nos veríamos tentados y con justicia a decirle: no, ya no te perdono más porque te he perdonado un montón de veces y siempre me la terminas cagando otra vez, así que vete a cagar por ahí. No. Cuando esto tiene que ver con nosotros mismos, tenemos que realmente tomar la resolución fuerte de no volver a cometer el error o el pecado contra nosotros mismos que tanto nos está costando perdonar. Y aquí viene muy bien hacerse una promesa, pero una promesa de verdad, no una promesa vacía. Se trata de verdad de tener la voluntad de no volver a cometer los errores que hemos cometido en el pasado. Y es que aquí hay una cosa clara: no nacemos con todo de serie como para no equivocarnos y como para tomar siempre las mejores decisiones posibles. No sabemos tanto, nadie nace con tanto de serie. Entonces va a ser absolutamente normal y además frecuente que nos equivoquemos muchas veces en la vida. Pero estas son ese tipo de cosas que solo se aprende cuando las vives, ¿no? Que no se pueden teorizar, que no puede venir nadie que haya pasado por X errores que tú aún no has vivido y que te diga: oye, por aquí no vayas porque te vas a hacer daño y luego te va a costar mucho perdonarte. Eso lo podemos entender intelectualmente, pero no lo podemos comprender. No lo podemos comprender hasta que no lo vivimos. Entonces necesitamos de este tipo de situaciones y de este tipo de experiencias para poder aprender una serie de cosas. Pero si somos realmente un poco listos y entendemos un poquito de qué va el juego, primero vamos a asumir que es inevitable meter la pata. Pero vamos a entender también que con meter la pata una vez basta para aprender, para comprender y para poder seguir adelante con más herramientas y más equipo como para evitar volver a equivocarse en el futuro. Y al final vamos a entender que vivir bien se trata de hacer lo que se puede con lo que se ha nacido, ¿no? con nuestro equipo de serie, como decía antes, pero que sobre todo se trata de equivocarse y no volver a repetirlo, y de acertar e intentar repetirlo o incluso mejorarlo. De no repetir errores y repetir aciertos. Y cuando tomamos esa resolución y nos prometemos y estamos convencidos y tenemos la voluntad total de no volver a equivocarnos en lo mismo que ya nos hemos equivocado y que nos está haciendo tanto daño, de repente se nos abre un poquito el cielo y decimos: coño, si yo me he equivocado y yo ya he sentido la culpa necesaria, ya me ha dolido lo suficiente, ya he intentado reparar el daño hecho, ya he pedido perdón o ya me he pedido perdón, y tengo la voluntad y la promesa firme de no volver a equivocarme en este mismo error, ¿por qué coño no voy a perdonarme? O sea, ¿por qué no iba a poder hacerlo? Otra cosa es que yo me haga la promesa, me perdone y a los 3 días la vuelva a cagar exactamente lo mismo. Entonces, claro, la siguiente fase del autoperdón ya será bastante más complicada, porque no podremos evitar decir eso: es que soy un gamba, tío. O sea, es que me he hecho todo este proceso, me he perdonado y a los 3 días he vuelto a meter la pata, ¿no? Eso es porque la voluntad era pobre, porque realmente no estábamos comprometidos
con las resoluciones a las que habíamos llegado, porque realmente no nos sentíamos tan mal, ¿no? Si nos sintiésemos lo suficientemente mal por los errores que hemos cometido en el pasado, no los volveríamos a cometer nunca. Nunca. Pero es fácil, como he dicho antes ya, proyectar la culpa, mirar hacia otro lado, evitar ciertas sensaciones, ciertos pensamientos, ciertas verdades, mentirse a uno mismo, darse derecho a equivocarse, darse derecho a no ser responsable. Y esto es lo que hace que al final pues nos miremos a nosotros mismos con una desconfianza, ¿no? Con un recelo de decir, ya verás tú. En el punto número 6, como he dicho, pues lo que pasa en el paso número 6 es que finalmente cuando realmente haces las cosas bien, te perdonas y tomas la responsabilidad firme de hacerte merecedor de ese perdón. Y esto es algo que normalmente nos han enseñado a hacer al revés, ¿no? Es como la cuestión del respeto. Tú primero demuéstrame que te puedo respetar y luego, si eso ya, cuando pase cierto tiempo, bastante tiempo por norma, te empezaré a respetar. ¿Quieres que te perdone? Gánatelo. Gánatelo. Pórtate muy bien, yo te estaré vigilando y llegado el momento, Dios sabe cuándo, te perdonaré. Y yo creo que es más bonito y que es mucho mejor hacerlo al revés. Ya que cuando tú perdonas a alguien sin condiciones previas, claro, creas también un compromiso en la otra parte, creas una responsabilidad fuerte, ¿no? La otra persona puede percibir un perdón incondicional que yo no puedo mancillar ahora. Tengo que esforzarme para que esta persona no se arrepienta de haberme perdonado. Claro, si nosotros nos perdonamos a nosotros mismos de entrada, ostras, no es tan fácil fallar, o sea, no es tan fácil mearnos encima de ese perdón, o sea, de despreciarlo de esa manera. Yo creo que el orden es ese. Primero nos perdonamos y luego nos hacemos merecedores de ese gesto de buena voluntad, de ese gesto de bondad, de ese gesto de amabilidad. Creo que nos daría la obligación moral y ética para con nosotros mismos de portarnos bien, de no volver a repetir los errores que tanto nos están costando superar y perdonar. Y luego el paso número 7, que es el que cierra el círculo, dice así. Paso número 7. Decides ganarte doblemente el derecho a tu propio perdón, perdonando todo y a todos los demás. No eres más severo y cruel contigo mismo ni con los demás. Haces tuyo el idioma del perdón. Claro, y aquí lo que pasa es que lo que yo me he encontrado es que hay personas que tienen fácil perdonar a los demás, de verdad, de corazón, pero que luego son extremadamente duras con ellas mismas. Pero pasa más bien al contrario, ¿eh? Que aquellos que les cuesta mucho perdonarse a ellos mismos también son personas que les cuesta mucho perdonar a los demás. Entonces, si nos convertimos, cuando pasamos a ser personas que entienden cómo funciona el ser humano, que no lo juzgan más, que comprenden que las personas son falibles y que se equivocan y que a veces esas equivocaciones nos pillan a nosotros en el camino, ¿no? Cuando comprendemos que el ser humano es así, nos deberían hacer una compasión, una benevolencia mucho, mucho mayor y un margen para perdonarles también muchísimo mayor. Cuando tenemos facilidad para perdonar a los demás, es más probable que tengamos también una facilidad mayor para perdonarnos a nosotros mismos. Entonces no sería mala resolución también para acabar de cerrar este círculo decir, bueno, yo voy a hablar, voy a aprender el idioma del perdón, pero haciendo las cosas bien, no condicionándolo, no dando un perdón porque simplemente sé que tengo que perdonar sin realmente sentirlo, haciendo un esfuerzo por dar margen a la imperfección del ser humano y a mi propia imperfección, dejando que las personas aprendan también en la vida a base de los errores y sobre todo pues ejerciendo una amabilidad mucho mayor en el mundo, que está claro que es algo que le hace buena falta. Y cuando te pones a hablar el idioma del perdón, entiendes que es la única vía para la liberación, que nada libera tanto como el perdón, y que el perdón realmente, aunque no sea un topic muy popular, es importantísimo, es una de las cuestiones más fundamentales de la vida del ser humano, y que no podemos seguir adelante ni con nosotros mismos ni con los demás si no nos hacemos amigos del perdón, si no hablamos
el idioma del perdón. Así que si queremos una vida mejor y queremos un mundo mejor, hay que aprender a perdonar y hay que aprender a perdonarse a uno mismo. No hay más. Espero que os haya servido. Nos vemos mañana, seguro. Paz.